la presentación. Así comenzamos. Creo que se ve bien, ¿cierto? Bueno, el tema es el niño, recreación y lesiones. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y las actividades de recreación son aquellas que los niños realizan por diversión, sin presión ni obligación, pero que son fundamentales para su desarrollo integral y de su autonomía. Abarcan un amplio abanico de actividades mentales, físicas y sociales, y algunas conllevan riesgo de lesiones de mayor o menor grado, y conocer dichos riesgos nos permiten implementar medidas preventivas y hacerlas más seguras. Las actividades mentales de recreación mental raramente implican riesgo para la salud, excepto las pantallas, una recreación en aumento, en elevado auge de la mano de la tecnología, y en la cual se han reportado, por el uso prolongado de las mismas, diversos problemas de salud, alteraciones visuales del sueño, cefalea, y sobre todo este retraso en el desarrollo cognitivo y lenguaje de los niños y los problemas de conducta y déficit de atención, problemas en el desarrollo. Es así que los principales organismos que cuidan la salud han tratado de recomendar limitar el tiempo del uso de pantallas, y este límite va desde cero pantalla hasta el año, hasta cero pantalla como la Asociación Española de Pediatría, hasta los 6 años, se extiende mucho más allá. Bien, de todas formas, hay una realidad de la cual no podemos escapar, que existe una discordancia entre las recomendaciones y lo que realmente ocurre, porque en realidad hoy no se entra a Internet, se vive en Internet, y este trabajo que muestra que la penetración a Internet de los países de Latinoamérica está entre un 68% en el sur a un 89% en el norte, y que la penetración a los dispositivos móviles supera a la población. Hay más dispositivos móviles que gente. Por lo tanto, bueno, también hay estudios que dicen que estas recomendaciones obviamente se cumplen en forma muy escasa. Y por último, porque me voy a referir a las actividades físicas o las recreaciones físicas, el mensaje es que limitar el tiempo de pantalla es demasiado simplista para tratar de atacar este flagelo si no se tienen en cuenta los hábitos de los adultos. Bien, nos vamos a concentrar en las recreaciones físicas en el niño, que pueden ser individuales o grupales, con o sin uso de un elemento de consumo. El elemento de consumo, que así lo llaman, es la traducción de la palabra inglesa, puede ser una bici, un patín, una hamaca, una pelota. Habitualmente ese elemento es el que interviene en la producción de las lesiones. Además, algunas de estas actividades de recreación adquieren la identidad de deportes, pero hay que diferenciarlos claramente, porque en los deportes se prioriza la competencia consigo mismo o con otros, y hay reglas preestablecidas, lo que hace que a veces sean mucho más seguros que las actividades recreativas que no tienen la categoría de deportes. Bien, el lugar donde tienen las recreaciones el lugar son el hogar, al aire libre, espacios públicos, y los mecanismos más comunes de lesiones son las caídas y los golpes. Las regiones corporales más afectadas en las recreaciones físicas son el cráneo y los miembros. Sin lugar a duda, el cráneo es la región corporal con riesgo para la vida más frecuente en estas recreaciones físicas. Pero dejando de lado el cráneo, el objetivo número 1 de esta presentación es hablar sobre las lesiones graves e invalidantes que ocurren en una región afectada por las recreaciones físicas, que es el cuello.
Bien. El cuello se compromete en las recreaciones físicas y se producen lesiones por dos mecanismos básicos: la hiperflexión o hiperextensión del cuello y la lesión que produce lesión de vértebras y médula espinal y lesión de estructuras vasculares del cuello. El otro mecanismo es el golpe directo al cuello. Este mecanismo produce lesión de las estructuras internas, vía aérea y grandes vasos. Ana, de 9 años, durante la práctica de patín, golpea el piso con el cuello en hiperflexión. Este es un mecanismo casi típico del patín y consulta con dolor y contractura. Tenía una lesión en la segunda vértebra, una luxación rotatoria. Disculpen, estoy con un poco de tos. Bien, este mecanismo de hiperflexión e hiperextensión del cuello se reproduce en las caídas en impacto en cráneo en la cama elástica, en el rugby, en la zambullida, en los impactos, en las caídas de bici o en las voladas de bici, o en las caídas a gran distancia en diversos deportes como el esquí. Esto, como dije, produce lesión de vértebras y médula. La zambullida, que es el mecanismo típico de hiperflexión del cuello en las actividades recreativas y con alto riesgo de lesiones cervicales, eh, ha sido tema de mucha prevención. Aquí les muestro un afiche muy simpático de un hospital de parapléjicos de Castilla, en donde tiene algunas medidas preventivas para evitar las lesiones por zambullida. Mirar si hay suficiente agua, mirar que los fondos de los ríos o los estanques suelen ser cambiantes, y sobre todo la forma en que se salta. No saltar en esta forma de espaldas o dando volteretas, sino protegiendo el cuello y la cabeza. Bien. Las recreaciones con lesiones por golpe directo al cuello pueden ser aquellas en que hay patadas como las artes marciales, el impacto de un manubrio de bicicleta en el cuello y castillos y peloteros. Muchos niños en un ambiente cerrado, con movimientos bruscos, en donde una rodilla o un codo puede impactar en el cuello y producir lesión de la vía aérea, que está bastante superficial, o de los vasos del cuello que irrigan el cerebro, sobre todo yugular interna y carótida. Bien, aquí tres pacientes o tres ejemplos de impacto de bici en cuello, pero que es el mismo mecanismo que se reproduce en un pelotero por una patada o por un codazo. Un impacto, el primer paciente con un impacto supraclavicular de bici, de manubrio de bici, con ruptura de la tráquea cervical. El segundo, con un impacto lateral a nivel de los grandes vasos del cuello, con disección de una yugular interna. Y el tercero, un paciente en donde el impacto fue en zona parotidia y produjo una parotiditis traumática. Bien. El objetivo número 2 de esta charla es hablar sobre una recreación que produce lesiones graves e invalidantes: el uso de la cama elástica o trampolín. La cama elástica fue creada en el 1936 para adiestrar pilotos de guerra, astronautas y personal de circo, pero rápidamente se popularizó y empezaron a reportarse lesiones graves, por lo cual la Academia Americana de Pediatría comenzó con las recomendaciones para su uso. En el año 2000 se incorporó como un deporte olímpico. A pesar de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, las lesiones
por el uso de cama elástica han tenido un aumento exponencial en la última década. Aquí les voy a mostrar, perdón, los reportes son innumerables. Hay dos reviews bastante cercanos del 2002 y del 2024, 2022 y 2024, o sea que es un problema actual. Un review del Pediatric Emergency Care en donde miren el título, una amenaza que salta. Este review tiene 800.000 niños con lesiones por cama elástica. Nos hablan un poco de la situación o de la epidemiología. La mitad ocurre en el hogar. Y con respecto a las lesiones de cabeza y cuello, ocupan un 22%, un lugar importante. Este otro review solamente toma las lesiones de cabeza y cuello, también el hogar con un 80%. Fíjense en que la mitad de los mecanismos son caídas dentro del trampolín, no fuera, como vamos a explicar después, y el cuello ocupa un 30%. Bien, la cama elástica produce lesiones por mecanismos comunes o habituales a otras recreaciones, que son el golpe con otros saltadores. El golpe con otros saltadores fundamentalmente produce lesiones de cráneo, cara o miembros, al igual que el golpe contra las estructuras de la cama o la caída fuera de la cama. Esto se podría prevenir con un solo saltador en cada cama, con protección adecuada de las estructuras de la cama y con el cercamiento de la cama. Sin embargo, la cama elástica tiene mecanismos típicos y únicos de esta recreación. Uno de ellos es el doble rebote. Cuando hay saltadores de diferente talla y peso, el saltador más pesado produce una mayor deflexión de la lona, los resortes adquieren mayor energía elástica y esa energía elástica se transmite al volver la lona a su lugar al saltador de menor tamaño y aumenta entonces la energía elástica y la energía cinética hacen un combo que hace que este pequeño salte hasta alturas suprafisiológicas. Entonces, la posibilidad de lesiones conlleva mucho mayor riesgo, la suma de energía, fuerza y aceleración. Bueno, ¿qué lesiones se producen son típicas de la cama elástica? En miembros hay una fractura de tibia en varus, justamente por la deflexión de la lona, y una fractura del cóndilo del húmero a nivel de miembro superior cuando la persona o el niño cae con el brazo y apoya la mano. Estas lesiones han sido descritas como típicas de la cama elástica por los traumatólogos. Hay otra lesión mucho más peligrosa, que es la lesión de la columna cervical por hiperextensión y tracción. Esta volada a niveles suprafisiológicos y la hiperextensión extrema del cuello produce tracción y la columna se desinserta del cráneo con una luxación entre el occipital y la primera vértebra. Y la otra lesión es la disección de la vertebral, que ya vamos a hablar en un momento. Entonces, el doble rebote produce lesiones típicas en tibia y húmero y lesión de columna cervical alta y contribuye a la lesión de la arteria vertebral. El otro mecanismo es cuando el niño cae de cabeza con el cuello en hiperextensión o hiperflexión y golpea contra la lona. Esto produce luxación de las primeras vértebras cervicales y lesión de médula espinal. Y por último, y quizás la más peligrosa, es cuando el niño hace volteretas, saltos mortales y acrobacias. Este mecanismo produce fractura y luxación del manubrio del esternón, una lesión típica de la cama elástica, y disección de la arteria vertebral. La arteria vertebral está reportada
como lesión en la cama elástica, pero también en los peloteros, se produce por una hiperextensión y rotación abrupta del cuello. La arteria vertebral, que nace de la subclavia, atraviesa todas las cervicales por los agujeros transversos e irriga el tronco, el cerebelo y el cerebro posterior. Por lo tanto, es una de las importantes arterias que irrigan el cerebro y su oclusión produce isquemia en su territorio. Produce dolor de cuello y cefalea, a veces tardíamente, no inmediatamente, sino a las 72 horas, y siguen los síntomas vestibulares y neurológicos. Bien, estar atenta a esta lesión. Este artículo, por último, resume en 7 pacientes todo lo que la cama elástica le puede hacer al cuello. Todos estos niños aterrizaron de cabeza en la lona, con voltereta o sin ella, previamente, pero con hiperflexión e hiperextensión del cuello. Los pacientes con dolor y contractura del cuello, en donde se diagnostica la luxación de la segunda vértebra. 3 pacientes con síntomas neurológicos de déficit medular, cuadriplegia, shock espinal, una hemiparesia, con lesiones medulares graves e invalidantes. Un paciente con cefalea y vómitos, ataxia y sensibilidad disminuida en miembros inferiores, en el cual se diagnostica una disección de la arteria vertebral. Y finalmente, un paciente que cae en la lona, se levanta, se toma el cuello e inmediatamente cae en paro cardiorrespiratorio sin salir con las maniobras de reanimación. Esto se asumió como esta lesión, la lesión medular a nivel de C0 y C1, que es una lesión que produce un paro cardiorrespiratorio en forma inmediata. Bien, entonces, a esta altura, eh, las medidas de prevención para estas lesiones solamente pasan por no usar las camas elásticas con fines recreativos. A esto me refería cuando la cama elástica es un deporte y hay reglas preestablecidas, lo que no pasa cuando se usa como actividad recreativa. ¿Por qué? Porque las medidas preventivas enunciadas, como el cercamiento de la cama rectangular, que es menos peligrosa que la redonda, porque tiene menos desarrollo de energía elástica, todas estas medidas, el acolchamiento de las partes internas de la cama, todas estas medidas en realidad sí previenen, pero previenen las lesiones menores. Las lesiones mayores y invalidantes de la cama elástica se producen cuando hay varios saltadores de diferente peso y tamaño, el doble rebote, y cuando el niño, sobre todo, hace acrobacias, volteretas y cae de cabeza en la cama. Obviamente que esto se podría prevenir con cuidadores que observen y prohíban este tipo de cosas, cosa que en realidad en la práctica es casi imposible lograr esto con los niños en esta actividad recreativa. Por eso la recomendación actual es no uso de cama elástica con fines recreativos. Bueno, eh, hemos llegado al final y como conclusión podemos decir que las actividades recreativas forman parte del universo del niño y contribuyen a su desarrollo integral. Y obviamente hay que conocer las lesiones asociadas y sus mecanismos para prevenirlas. Y hay que estar atentos para un diagnóstico precoz y manejo oportuno. Algunas de ellas conllevan un riesgo mucho mayor que otras y también estas hay que conocerlas, como la de las que hemos hablado en esta presentación. Bueno, muchas gracias
voy a dejar de compartir para permitir las preguntas o dudas que puedan surgir en este sentido. Bueno, primero agradecerte, María Eugenia, como siempre, tus presentaciones con ese nivel de excelencia y claridad. Creo que acá somos un número importante de pediatras que estamos escuchándote y seguramente para muchos es una sorpresa estos datos que tú estás compartiendo. Así que, no sé, no quiero. Tal vez alguien quiera hacerle alguna pregunta a María Eugenia antes que ella se retire, que planteó desde el inicio que tiene una actividad que en 5 minutos se Ah, tiene que no, ir pero con puedo responder alguna pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Turreyes. Buenas tardes, doctora Gordillo. Gracias por acompañarnos. Especialmente agradecimiento a nombre de la comisión directiva. Muy buenos los aportes. La pregunta que me surgía era respecto a que, bueno, frente a las advertencias y las indicaciones de no uso de este aparato recreativo, la importancia en realidad me quedó la pregunta de si esto viene etiquetado, de si hay en el mal momento de la compra del producto, ¿no? Pensar en que la advertencia esté como formulada, ¿no? Como primera medida. Pero me parece muy bueno traerlo para tenerlo presente en nuestra práctica, así como contraindicamos otros instrumentos. Estoy pensando en el andador, que realmente Claro, es algo que uno aquí habitualmente trae ya desde las primeras eso, consultas, ¿no? Hasta para evitar la compra o que cambien el regalo a tiempo. Y creo que acá también es, es importante para también no trabajar a veces sobre los hechos consumados, ¿no? Cuando ya tenemos el excelente. aparato en casa. Sí, sí, excelente. Bueno, excelente la pregunta. En realidad, las recomendaciones del fabricante son ponerlo sobre una superficie plana, cerca del suelo, hacer un cercamiento. O sea, todas las recomendaciones que vienen de fábrica son estructurales. No hay recomendaciones sobre los mecanismos El uso. que producen las lesiones graves. Entonces, vuelvo a repetir, los mecanismos que producen las lesiones graves son imposibles de controlar, excepto con como pasa cuando la cama elástica se usa como deporte, en que hay una reglamentación previa y hay cosas que están prohibidas. Es muy difícil en los chicos y a determinada edad, no sé, 8, 9, 10 años, prohibirles. Cuando uno se da cuenta o los prohíbe, ya han hecho la voltereta y se han caído, ¿cierto? Pero de todas formas, es útil conocer estas cosas para transmitírselo a los padres. En realidad, lo que pasa en mi lugar es que la cama elástica en mi región, tuvo un auge muy importante en los últimos años, pero actualmente se ha dejado de usar en los hogares, porque en realidad, las mayores, como lo muestran los trabajos, más de la mitad de los accidentes graves ocurren, o de las lesiones graves, mejor dicho, en un accidente, ocurren en el hogar, en camas elásticas del hogar, y no en lugares donde pueden estar supervisados, ¿cierto? Entonces, la cama en el hogar yo diría que es como el andador, no cama, no cama. Y en realidad con los padres hay que ser bastante claros, ¿cierto? O sea, hay que realmente decirles que el niño puede tener estas lesiones graves e invalidantes. El cuello es muy sensible, creo que sí se les explica. Pero bueno, eso está también en la promoción y es una tarea de los pediatras sin ninguna duda, ¿cierto? Y de la educación sin ninguna duda. Gracias. ¿Qué tal, María Eugenia? Acá, Hola, Mercedes. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte y Bien, escucharte una vez bien, más. Como siempre, bien. esa sabiduría y esas palabras No, fantásticas. Nada, desde el Comité de Actividad Física y Deporte y desde la comisión directiva, agradecerte una vez más por esta hermosa conferencia.
resaltar la importancia que como pediatras y como personal de la salud tenemos para fomentar la actividad física en la infancia y la adolescencia, pero siempre dentro de los márgenes de seguridad. Y bueno, el tema de de las camas elásticas como juguetes es bien sabido y hemos tenido bastantes reportes de complicaciones también acá en Uruguay, así que bueno, muy bienvenida tu observación. Y resaltar también que desde el punto de vista del uso de estos equipamientos en manos de personal entrenado, profesores, entrenadores de gimnasia artística, de cama elástica, Claro, que es un deporte olímpico, claro, eh, es muy bienvenida, ¿no? Con todas claro. las seguridades. Los chiquilines aprenden a hacer cosas increíbles, pero con todos sus tiempos, sus formas. Es como tirarse a una piscina sin saber nadar, es lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, nada, que no nos quede la idea de que no hacer la actividad física, sino que hacerla siempre con la seguridad que corresponde, ¿no? Y bueno, y agradecerte nada más y esperarte darte un abrazo personalmente a la brevedad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Exactamente. Por eso de entrada, muy buena tu observación. De entrada yo recalqué que una cosa es el deporte con reglas preestablecidas y otra cosa es la actividad que se hace como recreación. Y en realidad la cama elástica como de deporte y con todas las reglas es fantástica, pero no dejado al libre albedrío de los niños en un hogar en donde, bueno, pasan estas cosas. ¿Mm? Excelente. Exacto. Eugenia, no sé si tenés un minutito para contestar una de las preguntas Sí, del... sí, sí, tengo 5 minutitos. Bueno, Guillermina preguntaba que le generaba duda la posibilidad de microderrames, pone ella, cerebrales, por la cinética o cinemática, más allá de los traumatismos evidentes. Sí, sinceramente no he leído los microderrames que tienen que ver probablemente con las sacudidas. En realidad no he leído específicamente con la cama elástica. Fundamentalmente las lesiones cerebrales las asocian todas a la arteria vertebral, que es una arteria que atraviesa justamente todas las cervicales, el cuello, y que su distensión y disección puede producir émbolos. En realidad, el mecanismo es la lesión de la íntima, la producción de un émbolo y un émbolo que va a producir una isquemia. Específicamente, no he leído nada al respecto de los microderrames, así que no puedo ayudar en ese sentido. Muchas gracias, Eugenia. No sé si hay alguna otra pregunta, no, no tengo, creo que no. Bueno, Bueno, Patricia, si te parece, cierras tú el Zoom, así le liberamos a la doctora para su próxima actividad. bueno, Bueno, muchas gracias a muchas ustedes. gracias, muchas gracias. Que pases bien y Muchas que gracias a ustedes. Yo me desconecto, me encantaría seguir con ustedes, pero bueno, este, nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Chao. Gracias, Eugenia. sí. Chao. Bueno, como aún nos quedan algunos minutitos, no muchos, pero y nos pareció desde el comité que tal vez estaba interesante traer algún caso como para compartir de los frecuentes que vemos y bueno, trajimos dos, uno más vinculado a esto que traía Eugenia, que es traumas vinculados a la cama elástica y uno muy reciente de hace un mes, o sea, como que bueno, seguimos viendo lesiones, seguramente los que están aquí en línea han tenido oportunidad de participar en la asistencia de algún niño con lesiones. A mí en lo personal me tocó asistir varios niños con fracturas, lesiones osteoarticulares, lesiones óseas, pero también tuve oportunidad de vivir un niño con una disección de la vertebral vinculada a una cama elástica, que caso que hoy no trajimos porque lo habíamos presentado en el Congreso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría
y tal vez algunos de ustedes lo escucharon, pero bueno, se generó un desafío diagnóstico y en realidad el dato de que ese niño había estado saltando en una cama elástica surgió bastante más tarde de su primera asistencia. Así que para nosotros fue un aprendizaje y es algo que queríamos compartir con el grupo de los que estuvieran en este lugar, de tener en consideración, ¿no? Frente a un evento neurológico agudo, en la posibilidad, por lo menos preguntar si no hubo, ¿no? El antecedente reciente o el dato de haber estado en esto que parece lo más frecuente, que es vinculado a los trampolines, ¿no? Bueno, no sé, Alejandra, si te parece bien, teníamos dos casos que son, Sí, adelante, adelante, buenísimo. alguien tendría que dejarme compartir porque los tenemos o Mariana o yo. Bueno, ahí, a ver si tenemos, no tengo el anfitrión, yo no estoy como anfitriona. Voy a Está chequear si hay. habilitada, doctora, para compartir. Ah, bueno. Ah, bien, bárbaro. No, no la veo mi presentación. A ver dónde está. Bueno, trajimos dos casos, como les decía. ¿Se ve bien la pantalla, la diapositiva? Se ve tu escritorio, Patricia, no se ve la presentación. Bueno, disculpen entonces. Estoy con una computadora que habitualmente no la uso para las presentaciones, perdonen. Mariana, capaz que la podés presentar. Si tú la compartís, yo la voy leyendo, ¿te parece? Dejo de compartir. Ya, ponela como presentación. Ay, bueno, ya estaba. Ah. ¿Para qué la busco entonces? Pido disculpas, sabía que esto me podía pasar, porque me olvidé de traer una computadora que no tengo en casa. Esta a veces me da dificultades para compartir. ¿Ahora la ven? Sí. Bueno, Bueno. ya avanzo, ya avanzo. Bueno, este es un niño que, como observan ahí, consultó en el mes de septiembre, en la noche, ¿tá? En un servicio de urgencias. Era un niño escolar de 9 años que venía con un trauma de miembro superior derecho. Fue una consulta directa, lo trajo la familia directamente a la institución. Siguiendo la evaluación sistemática de todos los pacientes en la urgencia, era un niño que lucía bien, que tenía una apariencia que estaba dentro de cómo lucen los niños de esa edad, y que no había nada que llamara la atención en su circulación ni a nivel de lo respiratorio. Y en esa evaluación primaria lo que sí se destacaba, que era un niño que tenía dolor intenso, que muchas veces nosotros sabemos, los pediatras, que puede afectar la apariencia del niño. No fue este el caso, pero el niño refería cuando se le preguntaba que tenía un dolor 9 en 10. Este, en, en el examen dirigido, este niño lo que tenía, que se destacaba, era que tenía dolor y deformidad a nivel del antebrazo derecho. Siguiente, Mariana. Bueno, y en el relato de este niño, cuando le preguntamos qué era lo que le había pasado, obviamente que la primera intervención fue hacer una buena analgesia, calmar el dolor del niño. En este caso, la analgesia se hizo con fentanilo nasal y, bueno, rápidamente se lo asistió, tuvo cierta prioridad dado que estaba con un dolor importante. Y lo que relataba la familia es que era una hora previa a la consulta, este niño estaba saltando en una cama elástica,
en una cama que estaba en el domicilio, donde habitualmente los niños de esa familia jugaban en esa cama elástica, y cae hacia afuera. Era una cama que no estaba protegida alrededor, como hoy mostraba Eugenia, que dentro de las medidas que uno podría tomar para evitar cierto tipo de lesiones, este niño cae e impacta sobre el antebrazo derecho, cae sobre el borde de la cama elástica y posteriormente al piso donde estaba colocada, ¿no? Y inmediatamente tiene dolor y ahí se traslada a emergencia. Como verán, esa es su radiografía. Tiene una fractura doble, ¿no? Radio-cúbito completa en vara verde. ¿Tá? Este niño se completó su analgesia haciéndose la reducción de la fractura, inmovilizándose, pero bueno, nos parecía que este es un relato que lo vemos con cierta frecuencia. Queríamos un poquito conversar con ustedes, a ver si habían tenido oportunidad de ver fracturas de miembros, sobre todo, escuchar un poquito. Nosotros hemos visto varios tipos de fracturas, de puño, de antebrazos, algunas también hemos visto de miembros inferiores, pero sobre todo hemos visto de miembros superiores. No sé si alguno quiere compartir alguna vivencia que hayan tenido en su experiencia profesional. ¿Les parece un caso como frecuente? No parece frecuente, ¿no? Bueno, en mi experiencia personal no tengo tanta, pero no, la verdad que me parece que no es frecuente, digamos. Ujú. Nosotros debemos confesar que estamos como mucho más atentos ahora, después que como que visualizamos que este tipo de mecanismo de lesión vinculados a los trampolines sobre todo, es algo que uno tiene que ir a buscar. A veces el relato es la presentación de la familia, ¿no? La familia cuenta que el niño estaba, como en este caso, o sea, no hubo que inducir a buscar esa información, lo contaba espontáneamente la familia. Este, y eso es lo que habitualmente uno observa cuando hablamos de fracturas óseas o lesiones osteoarticulares o musculares. Hemos tenido también niños que han estado muchas horas en trampolines y que han tenido intensos dolores musculares con aumentos de enzimas musculares, que eso se evidencia a través del laboratorio, lo hemos documentado. Niños que de difícil de hacer analgesia, los hemos tenido en alguna ocasión que ingresar porque, bueno, ese mecanismo persiste en el tiempo y el niño se comporta como otras miositis, o sea, como vemos de repente en otros contextos que estamos más habituados a ver, ¿tá? Pero también los hemos vinculado a este tipo de recreación, ¿no? Esta Sí, era nosotros no lo encontramos ese que cuenta Patricia porque teníamos la verdad que la filmación de la marcha que tenía la niña bien limitada por el dolor y bueno, que tenía las enzimas musculares aumentadas. El mecanismo lesional había que menciona Patricia, que además no teníamos como la sistemática de preguntar eso, lo de la cama elástica, pero bueno, después que uno va viendo uno y otro, lo va incorporando. Y esto que contaba Patricia, que en el caso de la disección, no aparecía el antecedente. Bueno, uno tiene que como, creo que un poco más dirigido tomar estas experiencias, estos casos y incluir una anamnesis como un mecanismo lesional posible, el uso, a veces están horas saltando la cama elástica, que es lo que lleva, en este caso, al aumento de las enzimas. Este, yo recuerdo una niña el año pasado y también recuerdo de habernos conversado con Mariana que ella también vivió otra. O sea, el mensaje nuestro desde el comité es que, bueno, a veces los dolores en los miembros, que no estamos tan habituados a preguntar a la familia
si existe este antecedente. Digo, a mí en lo personal con esa niña me sorprendió cuando descubrimos que había estado muchas horas saltando en la cama elástica y que en realidad no estaba vinculado a una infección por influenza, que no tenía las causas habituales que pensamos los pediatras, ¿no? Entonces, bueno, un mensaje, ¿no? Que hay fracturas. Hoy justo estábamos buscando con Mariana estos días y en todas las instituciones hemos observado distintos tipos de fractura con distinto nivel de severidad vinculados a este tipo de recreación. Bueno, el caso que sigue está más vinculado, si se quiere, al deporte, haciendo más esa distinción que hacía María Eugenia, que me parece que es muy acertada. Sabemos que aquí dentro de los que están presentes hay gente que se dedica, como la doctora Mercedes Bregante, mucho a la actividad deportiva y a la salud en el deporte. Y bueno, los niños no solamente juegan y tienen actividades de recreación, sino que muchas sin hacerlo con un ejercicio muy competitivo, bueno, hacen deporte, sí, porque compiten entre ellos. Y entonces el siguiente caso lo trajimos porque creemos que también hay que poner foco en esta situación que vamos a ver ahora, que en este diagnóstico que no siempre lo tenemos presente. Y bueno, y a propósito de este caso, lo podemos conversar en los minutos que nos quedan. Mariana, si querés, pasa a la siguiente diapositiva. Este era un adolescente de 12 años que consulta en un servicio de urgencia por un traumatismo de cráneo. Llega con un triángulo de evaluación pediátrica estable, era un niño que lucía bien, tenía buen color y no tenía trabajo respiratorio, que dado el antecedente del trauma, es muy importante considerar la escala coma de Glasgow, que en este caso era un niño que estaba alerta con un Glasgow 15, que tenía una frecuencia cardíaca normal para su edad, que tenía una presión arterial también normal para su edad. Estos dos elementos son muy importantes cuando hablamos de lesiones graves intracraneanas, tener presente los elementos que sugieren hipertensión endocraniana. Así que en este caso era un niño que estaba normotenso, con una frecuencia cardíaca normal, ¿tá? Con una respiratoria también normal, que saturaba bien, como bueno, uno esperaba que saturara bien, y con un peso de 43 kilos, que es uno de los datos que habitualmente uno necesita en esa primera aproximación para tomar algunas conductas terapéuticas, ¿no? Como podría ser, bueno, si tengo que hacer una analgesia, que todos los pediatras lo manejamos bien. Siguiente, Mariana. La historia de este niño era que hacía menos de una hora, 45 minutos previos a la consulta, este niño estaba jugando al fútbol y durante el partido sufre un traumatismo de cráneo. Cae sobre el césped, tiene un trauma occipital por un golpe de pie de un compañero a nivel frontal. No hubo pérdida de conocimiento, el niño inmediatamente tiene la sensación de mareo, continúa jugando durante los 5 minutos hasta la finalización del partido, parecía que faltaba poquito para terminar el partido. Inmediatamente refiere una cefalea intensa, que se siente mareado, la familia lo nota confuso, durante el trayecto a la emergencia presenta un vómito, era un niño que no tenía ningún antecedente de alergia, que no recibía ninguna medicación, un niño sano, ¿tá? Que había tomado agua al finalizar el partido. Ese dato siempre importa mucho, sobre todo cuando uno está pensando en la necesidad o por lo menos se plantea si requiere hacer alguna neuroimagen. Y no había ningún evento relacionado que tuviera algo a destacar vinculado con el evento de este niño. Uno diría, no sé qué les parece, pero bueno, eh, no parece tan inhabitual. Tal vez no sea de todos los días, no tiene alta frecuencia, pero que los niños tengan traumatismos durante un partido de fútbol, bueno, que en este caso fue con el pie de un compañero, en otras ocasiones es con la pelota, como hablaba hoy Eugenia al principio, ¿no? Con esos elementos con los cuales los niños juegan. Siguiente, Mariana.
Este niño tenía una vía aérea permeable, estaba ventilando adecuadamente, su hemodinamia estaba estable. Acá me voy a detener en la D, porque dado el motivo de consulta es donde voy a focalizar mi atención. Como dijimos, Glaubus 15, las pupilas estaban simétricas, eran reactivas, no se encontró focalidad neurológica. Recuerda no logro leer, esperen un poquito porque no me acuerdo. Recuerda el traumatismo, pero no puede relatar con precisión la finalización del partido, como que bueno, eso que referían los padres que el niño estaba confuso, el niño también no se acuerda de lo que pasó. La cefalea nos da un nivel moderado, un 7 en 10. ¿Tá? En el cráneo no había deformaciones, no tenía hundimientos, no había hematomas, no todos esos signos indirectos que nos hacen sospechar fractura. Tenía un dolor leve, cuando a la palpación a nivel occipital, y tenía una erosión frontal lineal. No había ningún otro estigma de trauma y el resto del examen clínico que uno debe completar era normal. En suma, para ese equipo que recibió a este niño, parecía un trauma de cráneo, parecía no, era un trauma de cráneo leve, dado que es un trauma de cráneo con un Glasgow 15, y parecía que tenía un bajo riesgo de lesión intracraneal. Dado que el niño llega tan sintomático y que el trauma era reciente, se decide la analgesia y creemos que fue también acertado y oportuno no darle el alta a este niño y mantenerlo en observación en la emergencia. Se explica a la familia y al paciente, ¿no? Qué es lo que nosotros tenemos que hacer habitualmente, cuál va a ser nuestra conducta y justificar por qué vamos a tomar esa conducta. A la hora de estar en observación en la urgencia, este niño mejora la cefalea, aunque no estaba sin cefalea, pero tenía una intensidad menor. Sigue insistiendo en que no recuerda el final del partido, ¿tá? Pero la familia, que para nosotros es tan importante como la familia ve al niño, que es quien lo conoce bien, dice que no lo ve normal. Se reitera el examen físico de este niño y no hay cambios. Siguiente, Mariana. Aquí había que tomar decisiones, ¿no? Y bueno, era si se hacía o no se hacía una tomografía en este caso, y tener nosotros la reflexión de, bueno, cómo argumentar que a pesar de que conocemos los efectos adversos vinculados a las radiaciones ionizantes de este examen, si este niño se justificaba hacer una tomografía de cráneo. Se hizo 2 horas más tarde y fue una tomografía sin evidencia de lesiones. El niño posteriormente mejora la cefalea, tolera la vía oral y se otorga el alta al domicilio. Seguramente este caso, como lo vivió Mariana muy cercanamente, ella tal vez, no hay nada como vivir los pacientes, ella pueda aportar otros datos, pero seguramente para los que están aquí, la decisión de hacer o no una tomografía era una decisión difícil, ¿no? Yo quiero hacer un comentario que me llamó la atención, ¿no? Que este niño se decidiera que pudiera seguir jugando. A mí eso me llamó mucho, poderosamente la atención, ¿no? Un niño que se sentía mareado, ¿no? Y bueno, hay una recomendación en ese caso, cuando un niño tiene, como en este caso, un trauma craneal, y en esta situación que debe ser retirado del partido. No importa si faltan 5 minutos o falta todo el partido. Y después están las decisiones médicas, ¿no? De lo que nosotros hacemos con los pacientes. No sé si querés hacer algún comentario, Mariana, o abrimos un poquito en estos minutitos que nos No, la quedan. historia fue así como la contaste, no había quien sacara a ese niño del partido, en realidad el niño llega todo vestido con su equipo de fútbol, todo lleno de barro, con su medalla colgando porque ganaron ese campeonato, entonces todos sabemos que hasta cuesta a los jugadores profesionales sacarlos de la cancha, este niño claramente siguió jugando. Eh, Además, esto de que no recordaba y que estaba como confuso, pues después que lo sacan de la cancha. El niño se levanta y sigue como jugando, tampoco requiere la cefalea en ese momento. Claro que cuando sale empieza a notar así como raro, y lo llevan enseguida. Por eso fue también como ese parate de un momento cuando llega, que no había pasado ni una hora del evento. También hay muchas cosas que pasan así como en las primeras 2 horas
posteriores al evento, entonces se resolvió como al principio esperar un poquito, se le da la analgesia y él mejora francamente, pero sí seguía con esa confusión. Todos decíamos, tiene una conmoción, pero bueno, la verdad es que seguía sin recordar, el niño se fue sin recordar claramente el partido con el diagnóstico no de conmoción cerebral, que es lo que vamos a ver ahora un poquito. Pero bueno, eso que vos decís, sí, se fue realmente con sus indicaciones correspondientes del reposo deportivo, de no insertarse a la actividad escolar rápidamente, y después tiene un control posterior en policlínica que ya estaba mejor. Pero bueno, hubo, sí, se le dejó como ese tiempito de ver si esto retrocedía y realmente cómo mantuvo esa sintomatología, por más que parecía que era una conmoción, ese diagnóstico es con una tomografía sin lesión estructural, así que bueno, aún pensando que seguramente esto iba a ser el resultado, era un niño que no era tan pequeño, que no necesitaba tampoco anestesia, bueno, y se pudo coordinar y hacérsela sin dificultades. No sé si alguien quiere hacer algún comentario Voy a sobre dejar de compartir porque nosotros no tenemos más imágenes acá y así podemos vernos. Está bien. Como decía Mariana, ¿no? En este caso uno como que sospechaba que este niño podía corresponder a esta entidad que últimamente está muy sobre el tapete, que es la conmoción cerebral, no solo para el manejo de urgencias, sino el manejo posterior, ¿no? En el manejo de urgencias está todo aquellas recomendaciones que tiene que hacer el pediatra al alta, que son muy importantes, ¿no? Y que no podemos no pasarlas como por alto, ¿no? Que también se recomienda como un seguimiento por el equipo de neuropediatría, que debo de reconocer que no siempre lo hacemos, así que me parece que también ese es un aprendizaje importante para todos los pediatras, que cuando uno plantea esta entidad, saber que puede haber secuelas que pueden ser importantes, que deben ser diagnosticadas, que muchas requieren rehabilitación, que requieren consultas con determinados especialistas. Y bueno, y hacer esa diferencia, como decía Mariana, de saber si puede haber una lesión estructural o no, no siempre es fácil. En este caso, a mí me parece, con el relato de que había dificultades, porque bueno, el hecho de que el niño hubiera tenido un impacto de, de pie en la frente y hubiera tenido un trauma occipital, me generaba la duda si a través de esa caída no podía tener una lesión. Es cierto que era un niño grande, que no había ningún elemento que orientara a la presencia de una fractura, como lo analizamos, ¿no? Pero bueno, me parece que era un paciente que valía la pena compartirlo, porque todos hemos vivido en los servicios de urgencia este tipo de pacientes. Muchas gracias, profe. ¿Algún comentario? Yo, me gustaría hacer una pregunta con respecto a este último caso clínico. Sí, Eh, Mónica. lo que siempre o lo que he leído últimamente es que en el caso de las conmociones cerebrales, la idea es que el paciente o el niño, el adolescente, no se incorpore a las actividades de deporte de contacto por un mes. ¿Puede ser eso? ¿Eso se ha revisado o sigue siendo igual? ¿Cómo estás, Mónica? Te agradezco la pregunta. Por supuesto que yo no soy experta, pero también te voy a decir de lo que he leído. Es un mes si el niño se mantiene, o sea, si el niño en los controles posteriores, ¿tá? No se mantiene sintomático, no agrega, porque hay algunos niños que la cefalea se mantiene durante mucho tiempo y entonces es necesario prolongar ese periodo. Y depende también del tipo de deporte, como tú comentabas. Yo creo que este es un tema que tenemos que compartirlo con los especialistas, que en este caso son los neuropediatras, que ellos están trabajando en este tema y tenemos que profundizar más. Creo que el paso que tenemos que dar los pediatras es que cuando vemos un niño así, tenemos que conectarlo con el especialista, que ellos son los que van a hacer el seguimiento especializado y van a decir hasta cuándo ese niño tiene que estar en reposo.
No sé, como te veo ahí, Javier, capaz que has leído algo Bueno, ahí. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, la recomendación es esa. El paciente después de un evento, como los referidos de una pérdida de conciencia, una amnesia, un mareo, primero, no puede continuar haciendo actividad física, tiene que permanecer en reposo y no puede hacer actividad de contacto por lo menos un mes, siempre y cuando esté asintomático. Hay que tener en cuenta que cuando se produce un traumatismo de cráneo con esas características y el paciente tiene síntomas, es que pasaron cosas dentro del encéfalo. Aunque no sean visualizables, no sea una hemorragia, no sea un sangrado, hay disfunciones a nivel molecular, celular, de los mecanismos ya más finos de lo que son la conducción nerviosa, transmisores, iones, se producen alteraciones. Y esas alteraciones no se recuperan rapidito. E incluso si en las primeras horas se produce un segundo impacto, ese cerebro estaba alterado por el primer golpe. Entonces el segundo golpe puede generar una serie de eventos o complicaciones aún mayores. Eso es lo que se llama el síndrome del segundo impacto, y que, bueno, ha sido bien establecido en los deportes de contacto, sobre todo en las personas adultas, los que hacen fútbol americano, los que hacen boxeo, los que hacen deportes de, entre comillas, donde se agrede el cerebro con traumas permanentes, y que después se ven las secuelas. Lo mismo ahora se está focalizando en la infancia y los adolescentes, de que no es tan gratuito esos traumatismos. Es más, en algunos lugares de Europa se está recomendando que los niños, cuando juegan fútbol, no cabeceen, jueguen la pelota solamente con el pie y con la mano, pero que no cabeceen hasta que ya tengan un desarrollo más estructurado de su organismo, más, y no un organismo que está en crecimiento, en formación, madurando. O sea que hasta ese punto ha llegado que en algunos lugares dice, bueno, no cabeceen la pelota. ¿Tá? Porque ese cabeceo de pelota, que bueno, para nosotros lo tenemos como normalizado, como algo que no genera problemas, también se está viendo que genera inconvenientes, el traumatismo permanente, frecuente del cráneo contra algún objeto. O sea que estamos viendo todo ese tema, los neuropediatras lo han traído arriba de la mesa de vuelta. Hace tiempo, yo siempre recuerdo al doctor Bello cuando hablaba del síndrome del segundo impacto en los adolescentes que habían tenido un trauma, que no podían seguir haciendo actividades hasta pasar un periodo de recuperación. Así que sí, es como tú decís, un mes, siempre y cuando esté asintomático. Y además también se recomienda bajar la intensidad de las actividades, dormir, descansar, poca pantalla, poca televisión, un poco ruido, o sea, una serie de otras recomendaciones para dejar que ese cerebro vuelva a ordenarse todo eso que se desordenó cuando tuvo ese impacto, que lleva tiempo. A veces uno ve lo grande, sí, está lucio, la voz 15, no vomita, no tiene cefaleas, pero después hay detallecitos. A veces en la escuela alguna cuestión de aprendizaje, alguna cuestión de atención, la maestra, sí, no sé, está raro, no está como siempre, porque a veces hay que dejarlos unos días en la casa hasta que estén sin síntomas. Si el niño refiere que está medio mareadito, o que le duele la cabeza, o que tiene algo, y ni siquiera puede ir a la escuela, se tiene que quedar en la casa tranquilo, descansando, durmiendo, poco ruido, poca luz, poca pantalla. Gracias, Javier. Cero estímulos, Gracias. dicen las recomendaciones. Bueno, estamos en hora de finalizar. Les agradecemos a todos por acompañarnos y bueno, un abrazo. Gracias, chau, Gracias, chau. buenas noches a todos, gracias. Gracias. Chao. Gracias, gracias a todos, gracias, hasta luego. Chau, chau.